Escuchamos 24 tarde. Gobierno anunció que se pagará 10.000 pesos a quienes cambien medidores. Se trata de un acuerdo con 3 empresas de distribución eléctrica y el pago será solo para propietarios. A esta hora declara en calidad de imputado el cardenal Francisco Javier Errázuriz por presunto encubrimiento de abusos sexuales en la iglesia. La diligencia se realiza en la Fiscalía Centro Norte. Carabineros desalojó esta mañana la toma en el campus oriente de la Universidad Católica. Estudiantes protestan por presuntos acosos sexuales cometidos por funcionarios. Ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos con esta noticia del momento. El cardenal emérito Francisco Javier Errázuriz declara en calidad de imputado por el delito de encubrimiento de abuso sexual. Sí, lleva cerca de 3 horas ya en esta diligencia. Vamos con Andrea Pino, que nos tiene más antecedentes respecto de esta información. Andrea, muy buenas tardes. Javier Errázuriz está declarando desde las 10 de la mañana. Se estima que esta diligencia podría extenderse hasta las 2 de la tarde. Recordar que la defensa del cardenal emérito solicitó que se dividiera esta diligencia idealmente en 2 jornadas, dado una serie de explicaciones que entregaron respecto de su estado de salud. Está declarando desde las 9 de la mañana el cardenal emérito y será su abogado quien entregue declaraciones a la salida de esta diligencia. Declara en calidad de imputado por una serie de investigaciones, así lo ha detallado el fiscal Emiliano Arias. Recordar también que esta diligencia debería haberse realizado en Rancagua, pero el abogado del cardenal emérito, entregando las mismas razones respecto de su estado de salud, solicitó que esta diligencia se hiciera en Santiago. ¿Qué dijo el fiscal Emiliano Arias respecto de esta diligencia en particular? Bueno, él dice que efectivamente está declarando en calidad de imputado, todo esto respecto de al menos 10 investigaciones que están en curso y respecto del cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones cuando fue arzobispo de Santiago. Dice también el fiscal Emiliano Arias que durante esta declaración también debería referirse a la querella que se ha presentado en su contra por parte de Juan Pablo Hermosilla a propósito del caso Caradima. Estamos esperando la salida del cardenal emérito. Vamos a revisar las declaraciones del fiscal Emiliano Arias respecto de esta diligencia en particular. Viendo ya leído el fallo en su integridad, la verdad que es un fallo muy trascendente, relevante, muy relevante en relación a la investigación en que recayó, evidentemente, pero también en esta. En ese fallo, la verdad que da cuenta, sin duda, de cierto estándar de culpabilidad en cuanto habla de la negligencia o incumplimiento de ciertas obligaciones, en un solo caso, y ahora nosotros tenemos la posibilidad como Fiscalía de analizar no solo un solo caso, sino que todos los casos que fueron en definitiva sometidos a conocimiento del Arzobispado de Santiago. Bien, hasta ahí las declaraciones del fiscal Emiliano Arias refiriéndose a esta diligencia en particular respecto de, decía él, las obligaciones que debía cumplir el ahora cardenal emérito cuando fue arzobispo de Santiago, recibiendo esta serie de denuncias de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica. Son al menos 10 investigaciones por las que está entregando esta declaración en calidad de imputado. Esperamos también que su abogado se refiera al final de esta diligencia a lo que ha sido esta jornada y a lo que se espera de probablemente la próxima jornada, que va a ser seguramente mañana. Recordar entonces lo que decíamos al comienzo de este despacho, se espera que sea dividida esta diligencia en 2 partes al menos, entregando su defensa, razones de salud, para que no se haga toda esta declaración en una sola jornada. Nos quedamos pendientes de la salida del cardenal emérito Francisco Javier Errázuriz, que está declarando en el Centro de Justicia, particularmente en la Fiscalía Centro Norte, y de las declaraciones que haga su abogado terminada esta diligencia. Bien, volvemos entonces más adelante contigo, Andrea. Muy buenas tardes. Último minuto. Con información de última hora, un cuerpo fue hallado en el canal El Carmen de la comuna de Huechuraba. Correspondería a una mujer. Sí, vamos a tomar contacto telefónico con Cristian Cereceda, quien tiene más antecedentes. Cristian, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, de hecho, hace solo algunos minutos llegó personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para poder trabajar el lugar acá en el Canal El Carmen, esto en la comuna de Huechuraba. Y ustedes en imágenes están viendo parte de los peritajes que se desarrollan en este lugar, que comenzó primero con los trabajos de carabineros. Fue personal de la 54 comisaría de esta comuna que llegó hasta el lugar por el llamado de algunos locatarios de este cerro, también de algunos guardias que trabajan en este lugar por el hallazgo de un cuerpo. Se realizaron los primeros peritajes y se pudo confirmar que se trata de una mujer, sexo femenino, que aparentemente habría sido encontrada en ropa interior y que tendría aproximadamente entre 45 a 50 años. En lo que se está trabajando ahora es poder conocer la data de muerte, si es que se trataría de un homicidio, femicidio o suicidio. Son hipótesis que todavía no han sido confirmadas porque hay que reiterar que es una investigación que todavía está en desarrollo. Llegó hace pocos minutos la Brigada de Homicidios, que fue la unidad encargada por parte de la Fiscalía Centro Norte, que también se encuentra en este lugar trabajando. Testigos no hay muchos, es un sector muy periférico, solamente los guardias que ya encontraron a esta mujer dentro del canal. De hecho, hace pocos minutos se retiró el cuerpo de este Canal El Carmen. Se va a realizar entonces los peritajes para poder conocer algunos detalles extras adicionales de lo que es esta diligencia que se está desarrollando en un lugar que recordemos que en su momento también fue objetivo de algunos procedimientos, diligencias por el caso de Fernanda Maciel. Eso, al menos en este caso, fue ya descartado, no tendría ninguna relación, pero sí es el operativo que se está desarrollando en estos minutos por parte de la PDI con respecto a este hallazgo de un cuerpo de una mujer de entre 45 a 50 años, lamentablemente sin vida. Muy bien, Cristian, seguimos atentos al desarrollo de esta información. Cualquier antecedente adicional, volvemos contigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con otro tema. Equipos de Fuerzas Especiales de Carabineros desalojó el campus Oriente de la Universidad Católica, el que se mantenía en toma debido a las denuncias contra un profesor y funcionario por abuso sexual. Sí, vamos al contacto con Fabián Collado, quien tiene más antecedentes de lo que ha ocurrido desde temprano ahí en el lugar. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pati, Mauricio. Hace pocos instantes los estudiantes que se estaban manifestando en el exterior del campus Oriente de la Universidad Católica se han vuelto a tomar la calle, se han vuelto a tomar la avenida Jaime Guzmán, lo que es conocido como Diagonal Oriente. Ya había ocurrido durante esta mañana, donde Fuerzas Especiales tuvo que llegar hasta este lugar para que se retiraran. De hecho, el tránsito estuvo bloqueado por Jaime Guzmán entre Lecer Parada y Chile a España. Después se habían ido todos hasta la vereda, pero hace algunos segundos nuevamente se tomaron la calle, obligando a cortar el tránsito, y Fuerzas Especiales volvió a llegar hasta este punto. De hecho, en un costado está el carro lanzaguas y además de diferentes piquetes de la policía uniformada para retirar a las y los estudiantes hacia la vereda. Ya es una situación que ocurrió durante esta mañana, que no ha pasado a mayores, que no hubo mayores incidentes y tampoco dejó personas detenidas, al menos en el transcurso de esta mañana, y eso es lo que debería intentar al menos Carabineros, Fuerzas Especiales en estos instantes, para evitar el uso del carro lanzaguas. Lo que se ha pedido es que se mantengan manifestando en la vereda, que no salgan a la calle, que no obliguen al corte de tránsito nuevamente, como ocurrió durante la mañana y como ha ocurrido en estos instantes. Son más de 70 los estudiantes relacionados con la Facultad de Artes, carrera de teatro también, que han estado realizando en esta manifestación, que en ningún minuto ha pasado a mayores. De hecho, no se ha obligado durante todo el día el uso del carro lanzaguas, por ejemplo, y tampoco ha habido mayor tipo de forcejeos por parte de Carabineros o por parte de la policía uniformada. Lo ideal es por parte de Carabineros tratar de contener a todos los estudiantes al costado para poder dar el tránsito durante los próximos minutos. Pero ha sido una situación de ir y venir, al igual que esta mañana, cuando en un minuto se retiran hacia la vereda, vuelven a salir en algún descuido de Carabineros para poder tomarse la calle, para poder tomar la avenida Jaime Guzmán, la cual se mantiene en ambos sentidos absolutamente con su tránsito suspendido. Reiteramos, las calles Lecer Parada y Chile España son donde se encuentran los cortes de tránsito, una situación tranquila afortunadamente hasta estos instantes, pero esto viene de toda esta
esta manifestación, de la toma que se generó durante 24 horas. Ayer comenzó a las 7 de la mañana, recordemos, el Campus Oriente por primera vez estaba siendo tomado por un grupo de estudiantes. Primero partieron cerca de 30 y posteriormente este número se elevó a 80. Se estaban manifestando principalmente porque no se han sentido escuchados por las autoridades de la Casa de Estudio en relación a denuncias en contra de un funcionario administrativo de la Universidad Católica, de la Facultad de Artes, el cual es sindicado como acosador. Estas denuncias, lo que dicen los estudiantes, que las han hecho ver a los directivos de la Universidad Católica, pero la Universidad Católica no ha escuchado. Por otro lado, hasta al menos la jornada de ayer, lo que decían las autoridades de esta casa de estudios, que está todo esto en un proceso. Pues bien, ayer estuvieron en asambleas y por eso estamos hablando que se sumaron hasta cerca de 80 personas aproximadamente, estudiantes de artes y también de teatro. Pero durante esta jornada, a las 7 de la mañana, fueron desalojados por expresa petición por parte del rector Ignacio Sánchez, quien firmó una carta pidiendo esta situación a carabineros, los cuales llegaron hasta el lugar y detuvieron a 57 estudiantes, 14 de ellos hombres, el resto mujeres, los cuales se estaban manifestando al interior. Hubo una especie de forcejeos, efectivamente hubo algunos forcejeos que fueron registrados de hecho por las cámaras de los mismos estudiantes y que ustedes estaban revisando ahí en pantalla, que eso fue la situación más compleja, más complicada que se vivió en horas de esta mañana, donde se mantuvo el tránsito absolutamente cortado debido a los trabajos de contención por parte de fuerzas especiales de carabineros para posteriormente derivar a todos estos estudiantes, los cuales aún permanecen detenidos tanto en la 19 comisaría de Providencia como en la 33 comisaría. En esta última se encuentra el mayor número, las mujeres, que son 42 las que fueron detenidas. Vamos a revisar las declaraciones que entregó la policía uniformada respecto a la detención de 57 personas, 42 mujeres y 15 hombres, los cuales mantenían tomado el Campus Oriente de la Universidad Católica. Y el día de hoy, alrededor de las 06:30 aproximadamente, se procedió al ingreso del recinto, encontrando al interior y procediendo a la detención de 15 hombres y 42 mujeres. Todos, al momento, de acuerdo a la información, serían adultos. La resistencia fue en función de que no querían ser detenidos, un forcejeo, pero no más que eso. Se procedió con personal de carabineros mujeres, conforme indica el protocolo, y los hombres fueron detenidos por personal de carabineros masculino. Bueno, entonces situación que retomó cierta normalidad pasada las 8 de la mañana. ¿Por qué cierta normalidad? Porque la verdad que había poca gente al exterior, pocos estudiantes a partir de ese horario. Pero luego, cerca de las 10:30 de la mañana, se realizó una concentración a partir de que no han sido escuchados lo que dicen por parte del rector Ignacio Sánchez, que no han sido escuchadas estas demandas derechamente por estas denuncias en contra de este funcionario administrativo. Vamos a revisar las declaraciones de las estudiantes, las cuales pudieron conversar con nosotros durante esta mañana. En las dependencias de la toma no se efectuó ningún acto de violencia, excepto los múltiples infringidos por fuerzas especiales, que destrozan puertas, chapas, vidrios e irrumpen en salas cerradas de todos los espacios académicos. Golpearon a compañeras, les dieron patadas y destrozaron puertas y vidrios. No entendemos el actuar del rector no habiendo pasado ni 12 horas desde el mail recibido con una propuesta de supuesto diálogo. Exigimos un espacio seguro de diálogo en donde podamos movilizarnos de manera libre y sin los actos de las fuerzas opresoras de carabineros que ha actuado con violencia, transfobia, homofobia y lesbifobia. Dijeron que iban a apoyar en resolver esto con diálogo y nosotros no entendemos que esta represión sea diálogo. Esto no corresponde a ningún tipo de diálogo, así no resolvemos los problemas que han estado aquejando a nuestras compañeras durante casi un año dentro de Campus Oriente. Nos parece una pésima decisión, y nunca vamos a apoyar una decisión como esta de parte de nuestra universidad, nunca.
Por el lado de la Casa de Estudios, el rector Ignacio Sánchez, ¿qué es lo que dijo? Respecto a las denuncias en contra de este funcionario administrativo, que ellos realizaron el estudio y que no eran verosímiles para la Universidad Católica. Por eso es que han sido descartadas todas estas denuncias. Por otro lado, que habían recibido también algunas denuncias en contra de dos profesores, uno que se está investigando y el otro que fue desvinculado de la Universidad Católica, declaraciones que dio durante esta jornada el rector Ignacio Sánchez. Ahora se ha reanudado el tránsito en este sector de la comuna de Providencia frente al campus Oriente, pero se mantienen fuerzas especiales y los estudiantes en la vereda. Podría cambiar esta situación, por eso es que se mantienen los carabineros en este lugar para evitar que haya un nuevo bloqueo del tránsito en medio de estas manifestaciones en el exterior del campus Oriente en la avenida Jaime Guzmán. Fátima Bruce. Muy bien, seguimos atentos a esta información. Fabián, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y el Ministerio de Energía logró un acuerdo voluntario con las empresas Enel, Chilquinta y el grupo Saesa para que se entreguen 10.000 pesos a los propietarios de los medidores antiguos que deseen cambiarlos y con ello permitan incentivar la modernización energética. Claro, para conversar respecto a este tema vamos a tomar contacto con Fernando Reyes, quien nos entrega más antecedentes. Fernando, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Buena noticia, qué duda cabe, y muy importante conocer cuáles son los antecedentes que vinculan a las empresas, qué empresas son las que han acogido este acuerdo que otorgará, en palabras simples, 10.000 pesos a cada familia por el costo, por denominarlo de alguna manera, del recambio de estos medidores inteligentes. Estamos en vivo y en directo con la ministra de Energía, Susana Jiménez, quien está en la capital de la Araucanía viendo todo el tema de la descontaminación, pero qué duda cabe, este tema mantiene expectante a todo un país respecto de esta inminente modificación al sistema de medición de la energía domiciliaria. Cuéntenos, ministra, en qué consiste este acuerdo, cómo se logró finalmente arribar a una solución a un tema que parecía no tenerla. Bueno, efectivamente nosotros heredamos esta situación que legítimamente generó mucha preocupación dentro de la ciudadanía. Es en ese contexto que propusimos una serie de medidas, entre otros explorar un posible acuerdo voluntario con las empresas distribuidoras que permitiera que la gente tuviera un incentivo para el recambio del medidor. Nosotros tenemos el convencimiento de que este es un cambio tecnológico que favorece a los hogares. Lo favorece porque va a permitir una mejor prestación de servicio, una mayor calidad de servicio, con menos interrupciones, menos tiempos de falla, pero además con una serie de otras funcionalidades que se pueden hacer a partir del medidor inteligente, como gestionar el consumo y acceder entonces a rebajas en el costo de la electricidad. En ese sentido, estamos muy contentos de que ya 3 empresas importantes se han sumado a esta propuesta, nos han anunciado de que están disponibles para comprometer este incentivo monetario de 10.000 pesos a aquellos consumidores y hogares que eran propietarios de su medidor. Entonces, frente al recambio, estaría este incentivo. Para nosotros esto es importante porque permite también que cada uno vaya conociendo, informándose. Se han instalado muchos prejuicios respecto de estos medidores y, como yo te decía, tenemos el convencimiento de que esto va a favorecer a los consumidores y, por lo tanto, muy contentos de que se hayan sumado a esta propuesta. Sí, hablemos del detalle de este acuerdo. ¿Qué empresas son las que han asumido este acuerdo? ¿A partir de cuándo? ¿Qué pasa con aquellos consumidores que ya han sufrido el cambio de medidor en sus casas? Bueno, las empresas que se han manifestado en relación a este incentivo favorablemente es Saesa, Chilquinta y Enel. Eso cubre un universo de alrededor de 2,4 millones de hogares, o sea, es una muy buena noticia para estos hogares, una buena noticia que además quiero destacar, no va a ser nunca traspasado a tarifa, o sea, este es un costo 100% de cargo de las empresas para incentivar este recambio, al cual, por cierto, las empresas están comprometidas y obligadas por la norma a avanzar en un periodo de 7 años hasta lograr una cobertura del 100% de recambio de medidores. El cliente no paga nada, ministra, ¿no? Por este incentivo, absolutamente nada, es básicamente una promoción para
que cada uno se informe, conozca los atributos que tienen estos medidores inteligentes y se sume a un cambio tecnológico que va a permitir mejorar la calidad de servicio. Entendemos la legítima preocupación que esto generó, entendemos también a los ciudadanos cuando dicen y a los vecinos, bueno, yo tenía mi medidor, era mío, funcionaba y ahora me lo cambian y queda obsoleto. Bueno, a esa persona le estamos dando este incentivo justamente para que vea en ello algo favorable que se suma a los otros beneficios derivados del recambio de medidores. Tenemos preguntas desde el estudio, ministra, si es que vamos a escuchar. Sí, dos cosas, Fernando, muy breves. O sea, lo primero, cuando el presidente dijo, digamos las cosas como son, el usuario paga todo, no era lo correcto entonces. Y lo segundo, estos 10.000 pesos, ¿cómo se van a entregar si es que el cliente voluntariamente acepta? Porque entiendo que allí tampoco hay acuerdo, eventualmente se descuenta de la boleta, se podrían pagar en 100 cuotas de 100 pesos. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo se va a hacer efectivo este pago de 10.000 pesos? ¿Se va a descontar de la boleta? ¿Se va a hacer por un depósito? Y por el otro lado, si efectivamente cuando el presidente señala que el cliente no paga nada, no era tan así. ¿Cuál es el cliente paga todo? La versión definitiva frente a una... que el cliente paga todo, en definitiva, cuando el presidente mencionó que cómo se presentaba todo este sistema frente a estas dos interrogantes de Santiago. Bueno, primero recalcar que todo el mecanismo de implementación de las medidas anunciadas por el gobierno, que era explorar este acuerdo voluntario con las empresas, pero también otros como los protocolos de aviso para el recambio, de recepción y reposición, y también la posibilidad de que las empresas oferten distintas alternativas tarifarias para aprovechar toda la potencialidad del medidor inteligente, son temáticas que se están trabajando en una mesa técnica que fue convocada por la Comisión Nacional de Energía y que agrupa no solo a las empresas que ya se han manifestado a favor de esta propuesta, sino que también un universo más grande y por lo tanto continuamos trabajando en esa misma línea. Está resuelto eso. Ahí se van a definir entonces todos los mecanismos de implementación, desde el protocolo para hacer el recambio hasta la forma en que se va a entregar este incentivo a cada uno de esos hogares. Por otra parte, respecto de la pregunta si el consumidor paga o no paga, lo cierto, primero, descartar de que este incentivo vaya a tarifa. Eso es muy importante porque esto es un cargo 100% de las empresas no traspasable a los clientes. Cuando el presidente dice esto lo paga el consumidor, se refería a que efectivamente en Chile nosotros pagamos por nuestros servicios públicos, pagamos por la luz, pagamos por el agua, pagamos por los combustibles que ocupamos y por lo tanto también el consumidor sabe, todos sabemos que a fin de mes pagamos nuestra cuenta de luz. Lo importante es que ahora queremos acceder a un servicio eléctrico que sea mejor y eso requiere inversiones en infraestructura, en más líneas, en transformadores y también en un sistema de información integral que entre otros aspectos incluye los medidores a nivel de hogares, pero también medidores instalados en otras partes de la red que permita detectar inmediatamente donde están las fallas y por lo tanto acelerar el proceso de reposición. Todos esos activos forman parte de los activos que tiene que invertir y financiar la empresa para prestar un servicio eléctrico que como consumidores queremos que sea de mejor calidad. Eso es lo que esperamos. ¿Hay más preguntas de Santiago, ministra? Agradecemos la disposición. Sí, Fernando, primero si acaso puede acotar ahí y explicar de qué manera entonces efectivamente se va a realizar ese pago de los 10.000 pesos y preguntarle, cuando ella utiliza el concepto incentivo, ¿eso quiere decir que si hay alguna persona que no desea cambiar este medidor, no está obligado a hacerlo? El concepto incentivo condiciona que el cliente tenga que aceptar o deja en libertad al cliente si quiere cambiar el medidor o no, por un lado. Y por el otro, ¿qué pasa con esta posibilidad de definir cuanto antes o definirlo ya el tema del cobro? Es decir, ¿cómo se va a hacer este cobro de los 10.000 pesos de parte del cliente a la empresa? ¿Por qué se deja como en compás de espera? No se deja en compás de espera. Siempre se estableció que la mesa técnica era precisamente para ver la implementación de estas medidas. El monto finalmente tenía que decidirlo cada una de las empresas que se acogiera a esta propuesta. ¿Esta propuesta quién la presenta, ministra?
La propuesta fue hecha por nosotros, por el gobierno, cuando estuvimos en el Congreso hace un par de semanas atrás, y era una invitación a explorar este acuerdo voluntario que, como ustedes ven, está llegando a muy buen término. Esperamos que ese trabajo de la mesa técnica no se prolongue más allá de 1 o 2 meses y, por lo tanto, cuando se inicie el recambio, que probablemente sea hacia mediados de año, una vez que ya tengamos el anexo técnico que define las características de estos medidores, podamos ya tener toda la información transparentemente a la vista de las personas. ¿Hay también una posibilidad de negarse a este cambio del medidor? Usted me preguntaba por la obligatoriedad. Mire, la obligación es de las empresas. Las empresas tienen en la norma técnica exigencias de ir avanzando en la cobertura de recambio de medidor inteligente hasta alcanzar al 7º año el 100% de cobertura. Las personas, obviamente, nadie puede obligarlas a abrir la puerta. Sin embargo, la invitación es a sumarse a este cambio tecnológico. Va a ser un cambio gradual, pero necesario para mejorar la calidad del servicio y para conocer, como les decía antes, todo lo que pueden aprovechar los medidores inteligentes, que le va a permitir tomar decisiones de eficiencia energética que pueden redundar en reducciones de sus cuentas de electricidad. Pero un cambio no obligatorio, dejarlo como en claro, ministro, ¿no? El cambio es obligatorio para las empresas, por lo tanto, esto es un mecanismo de incentivo justamente para que puedan cumplir con esa obligación. ¿Qué pasa con el cliente que no quiere cambiar su medidor? El cliente que no quiere, yo no le puedo obligar a abrir la puerta, pero hay que entender que esto es un contexto de una política pública que va a favorecer una mejor calidad de servicio. Por lo tanto, yo creo que las personas van a tomar sus propias decisiones, se van a informar, van a saber aprovechar la potencialidad que tiene el medidor inteligente y poco a poco, hay tiempo, se van a ir convenciendo, pienso, a través de este tipo de incentivos y de la máxima información que nosotros podamos entregarle de que es beneficioso para ellos. El detalle de un cambio tecnológico, pero también un cambio social para todo nuestro país. Agradecemos la disposición de la ministra Susana Jiménez, quien está de visita en Temuco y quien ha tenido espacio para responder esta inquietud nacional frente a este recambio de medidores domiciliarios. Muy Adelante bien, pues. ustedes, colegas en Santiago. Gracias, Fernando. Gracias a la ministra Jiménez por acompañarnos. Muy buenas tardes. Vamos a otras informaciones. Las autoridades mantienen la preocupación por el ataque al embajador de Chile, Patricio Utreras, en Haití. Sí, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, anunció que van a enviar más efectivos de la Policía de Investigaciones y que van a reforzar las medidas de seguridad en ese país. Vamos con Cintia Rubio, que nos tiene más detalles. Cintia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mauricio. Patricia, justamente esta información sigue en pleno desarrollo. ¿Por qué? Porque se ha denunciado que van a enviar una nueva comitiva de la Policía de Investigaciones hasta Haití. Sin embargo, esto se hace justamente por la falta de información o por las especulaciones que han estado rodeando esta situación. Lo comentábamos ayer, a esta misma hora se producía bastante revuelo acá en el Palacio de la Moneda después de que llegara esta información desde Haití, que la comitiva que trasladaba al embajador y a una serie de otras personas pertenecientes a la ONG América Solidaria habían sido atacadas, habían sufrido una emboscada por un acto delictual aparentemente, pero desde allí la información empezó a fluctuar entre dos organismos, justamente la vocería que hizo el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y la información que emanaba desde la ONG América Solidaria. El ministro dijo que había una persona fallecida, justamente el señor Franz Eliancín, uno ciudadano haitiano que formaba parte de esta comitiva que trabajaba justamente para esta ONG. Sin embargo, esa información no fue la misma que compartió América Solidaria, que a través de un comunicado los indicaba a él como desaparecido. Y allí la principal discusión respecto de cómo se entregó esta información de que esta persona había fallecido, ¿está realmente fallecida o no? Eso por lo menos hasta ahora todavía no está claro. ¿Por qué? Porque se recibió información desde la PDI que estaba en el lugar, que eran 4 efectivos que estuvieron justamente repeliendo este ataque, que fue con fusiles por lo demás, con armamento largo como se le denomina, que repelió este ataque y que inmediatamente lo que hizo fue aplicar el operativo de seguridad, es decir, tomar al embajador y a su esposa, sacarlos del lugar, y por lo mismo entonces es que nunca, o por lo menos hasta ahora todavía, no han podido volver al lugar para recabar información. Y desde allí lo que sucede es que América Solidaria empieza a entregar información hacia el gobierno chileno y también eso se va contrastando con la Policía de Investigaciones, y es allí justamente donde aparentemente se produce esta nebulosa. Ayer hubo comunicado de la Cancillería indicando
indicando que había una persona fallecida y posteriormente en la misma subsecretaria de Relaciones Exteriores quien dice que no se puede entregar información ni detalle respecto de aquello. Eso todavía sigue sin resolverse, sin embargo, hay otras informaciones que sí se han ido aclarando, que finalmente habían allí efectivamente 4 personas de la Policía de Investigaciones, pero que además había un carabinero que también cooperó en repeler o responder a este ataque, que efectivamente las personas que resguardaban la seguridad del embajador y su esposa estaban con armamento corto, que eso es lo que se usa habitualmente, pero también se conoció que la seguridad había sido redoblada producto de la crisis que se está viviendo en Haití. Respecto de aquello y de cómo trabajaron estos funcionarios en esa instancia, fue que habló el canciller Roberto Ampuero desde Quito a través de un material, un video que fue grabado por su equipo para referirse justamente a esta situación. Escuchemos. Destacar y agradecer el papel jugado por los miembros de la Policía de Investigaciones y también de Carabineros, que repelieron este ataque en un acto realmente heroico, como lo destacó el embajador en Haití. Bueno, como un acto heroico se refiere el canciller Roberto Ampuero a esta situación. Recordemos entonces que fueron 4 miembros de la PDI y un integrante de Carabineros que participaron de este operativo de seguridad en respuesta a este asalto, que fue con armamento AK-47, estos fusiles que habrían utilizado estos 5 hombres que descendieron de un vehículo para provocar justamente la emboscada. El ministro sí no se refiere, por ejemplo, a si finalmente hubo o no un secuestro, que fuera la versión original por parte de América Solidaria. Se hablaba allí del secuestro de 10 personas que no correspondían a nacionalidad chilena, pero que de todas formas, según América Solidaria, habían sido parte de esta misma situación. Hasta aquí, por lo menos, el gobierno chileno no ha aclarado si el secuestro de esas personas y el hecho del asalto que le ocurrió al embajador y su esposa tienen algún tipo de relación, y tampoco se ha ratificado si pertenecían al menos a la misma comitiva de seguridad. Todo eso como parte todavía también de la nebulosa. Pero quien también se refirió justamente a esta situación fue el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros, quien habló justamente de cuáles son los operativos que se ocupan aquí. ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Cómo se debe responder a una instancia como esta? Escuchemos sus palabras. La misión diplomática nuestra está situada en un lugar de bastante seguridad en Haití. Funcionarios usan armas de servicio, se habla de armas cortas y no de otro tipo de armamento de naturaleza de mayor envergadura, ¿no? Bueno, este evento que ocurrió en Boutín se localiza eso a 2 horas más o menos de Puerto Príncipe, y de allí también dicen que es la complejidad de haber recabado la información. A esta hora va ya de viaje, de rumbo hacia Haití, una comitiva especial de la Policía de Investigaciones. Se ha dicho que son alrededor de 4 o 5 personas sin mayor especificación que van a viajar hasta el lugar con 2 objetivos. Uno, saber realmente qué fue lo que sucedió, y por otro lado también redoblar las medidas de seguridad, al menos durante un tiempo. ¿Por qué? Porque hasta esta hora todavía ni siquiera los miembros de la ONG han podido volver al lugar para saber qué fue lo que efectivamente ocurrió. Justamente desde América Solidaria también tuvieron palabras para esta situación, tratando de aclarar un poco de qué se había tratado, y también hay que recordar que ellos ayer, a través de comunicados oficiales, fueron más o menos 4 o 5 veces en que la información fue evolucionando y por lo tanto también se fueron cambiando las versiones del hecho. Escuchemos sus palabras. En medio del tiroteo se vio a Franz tirado en el suelo con una herida e inerte. Pero en ese momento las personas tuvieron que escapar a distintos lugares y tuvieron que dejar a Franz en ese lugar, y el lugar sigue ocupado por las personas que hicieron el ataque. Entonces no hemos podido volver. No es un estado fallido, es un continente fallido, el que ha durante tanto tiempo dejado a Haití de lado, y cuando hay un terremoto, cuando hay una epidemia de cólera, se acerca, pero después pasan los años, pasan los meses y se empiezan a alejar. Nosotros creemos que en este momento es donde más la comunidad internacional, los gobiernos y también las organizaciones sociales tienen que mantenerse. Bueno, ahí escuchábamos la explicación de qué es lo que ocurrió con esta persona que había sido dada por fallecida, y finalmente, claro, la confusión del incidente. Lo vieron tendido en el suelo, algunos dicen que sin signos vitales, y por eso es que la primera información es que estaba fallecida. Sin embargo, aún no se conoce en detalle qué fue lo que ocurrió. De las personas que estaban en esta situación, en esta emboscada, el único que por lo menos constató lesiones más graves es justamente el chofer del embajador, que tiene un disparo en su muñeca, pero al menos de lo que se ha informado aquí y del control médico,
embargo, eso no siguió escalando en cuanto a la gravedad, así que por lo menos todas esas personas ya son atendidas, mientras el gobierno y esta comitiva de la Policía de Investigaciones ya se acerca al lugar para definir qué fue lo que realmente sucedió y si hay o no una persona fallecida en Haití producto de esta emboscada. Muy bien, Cintia, muchas gracias por esta información. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, y esta mañana el presidente Sebastián Piñera inauguró el electroterminal de Rinconada, donde se van a cargar los nuevos buses que ya operan en el sistema de transporte capitalino RED. Valentina Reyes tiene todos los detalles. Valentina, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, se inauguró este electroterminal, uno de los más grandes y modernos de América Latina, según señalaron en el gobierno, pero también se incorporan 100 nuevos buses al sistema de transporte de la capital. Quiero mostrarles un poco de este terminal que va a albergar a 75 buses y carga estas máquinas en 2 horas y media. La capacidad de recorrido es de 270 kilómetros. ¿De qué recorridos estamos hablando? Del recorrido I-09 y también del I-09E, que va a recorrer específicamente desde Metro Unión Latinoamericana a Santa Rosa. ¿Cuál fue el anuncio que hoy día destacó el gobierno? Que la meta para ellos es que de aquí al 2022 el 80% de la flota de buses que recorre Santiago tenga una calidad RED, o sea, la calidad de los nuevos buses que se están incorporando al sistema. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Sebastián Piñera sobre estos nuevos buses, sobre las metas del gobierno y también lo que señalaba la ministra Gloria Hood sobre estos electroterminales. La meta es lograr que antes que termine nuestro gobierno, el 80% de los buses que circulan por la ciudad de Santiago y también en todas las regiones de Chile tengan este nuevo estándar de calidad. Eso significa que RED no es solamente una marca. De hecho, ya empezó a ser una realidad, pero es por sobre todo un compromiso de nuestro gobierno que nuestros compatriotas lo pedían, lo merecían y lo van a tener. Los principales son el que está en Peñalolén, que ya lo presentamos cuando partió ese servicio, que es de grandes dimensiones, y otro que es el terminal Juanita, que es el que alberga 25 buses eléctricos en el sector de Bajo de Mena. Por ahora vamos a tener 3 con el equipamiento completo, y con eso es suficiente para la flota que está funcionando. Son 203 buses eléctricos en total y 490 con norma Euro 6 los que ya están circulando por Santiago. Quiero cambiar de tema, llevarlos a otra materia que ha sido parte de la agenda de la semana del presidente Sebastián Piñera. Estamos hablando de las reuniones que ha sostenido con los presidentes del Partido Demócrata Cristiano, PPD, Partido Radical y el Partido Socialista. El presidente Piñera destacó la disposición al diálogo de estos timoneles y les pidió ayuda en 2 proyectos en específico. Estamos hablando del proyecto de modernización tributaria y del proyecto que reforma el sistema previsional. Vamos a revisar lo que dijo el presidente sobre este tema. Pedí encarecidamente que nos ayuden a sacar adelante algunas reformas muy importantes. Por ejemplo, la modernización tributaria, que es indispensable y urgente para que Chile recupere en plenitud su capacidad de crecer, crear empleo, mejorar salarios, aumentar la inversión, la innovación, el emprendimiento, para darle un alivio tributario a las pymes de nuestro país. De eso se trata la nueva actitud, buscar caminos de acuerdos y entendimiento. Pero lo que no podemos hacer es privar a nuestro país de un sistema tributario moderno que permita al país crecer y de una reforma a las pensiones que nos permita mejorar las pensiones de todos los chilenos. Bien, finalmente recordar que estas reuniones no finalizan esta semana, que la próxima semana llegará hasta el Palacio de la Moneda la presidenta de Revolución Democrática para continuar con el diálogo del presidente Piñera con los partidos de oposición. Bien, gracias Valentina, buenas tardes. Bueno, y un grupo de delincuentes robó 2 motos de agua desde una automotora que está ubicada en calle Llavería, en la comuna de Vitacura. Sí, tras la denuncia de vecinos, Carabineros inició una persecución que terminó con 2 personas detenidas. Vamos con Fabián Collado, que nos tiene más detalles. Fabián, buenas tardes.
Muy buenas tardes nuevamente. Pati Mauricio, una persecución policial que llamó la atención sobre todo por la gran cantidad de imágenes que fueron captadas por los diferentes protagonistas de este seguimiento desde la comuna de Vitacura hasta la comuna de Providencia, Bellavista con Chucre Mansur, donde cayeron 2 de los 5 delincuentes involucrados en esta situación. Todo esto comienza entonces cerca de las 10 de la noche en la calle La Llavería, donde hay un local de venta de vehículos motorizados. Es en ese lugar donde estos delincuentes ingresaron, burlar los accesos de seguridad y se llevaron estas 2 motos de agua. Imagínense que cada una está valuada más de 22 millones de pesos. Ellos se dieron a la fuga y se dio el alerta inmediatamente a carabineros, los cuales intentaron realizar un control vehicular, pero estos delincuentes se dieron a la fuga y es ahí cuando se da pie a esta persecución policial que ustedes están viendo en pantalla, desde la comuna de Vitacura, la comuna de Providencia, por la Costanera Norte, posteriormente por la calle Bellavista, y cuando estos delincuentes doblaron en Chucre Mansur, es una calle sin salida. Por eso es que los delincuentes dejaron abandonadas las motos de agua, además el vehículo en que estaban trasladando estas motos, y se dieron a la fuga saltando algunas rejas, pero 2 de ellos fueron detenidos por carabineros por su responsabilidad directa en este robo, en esta persecución policial, y además de eso, afortunadamente se recuperaron estas 2 motos de agua. Estamos hablando de 44 millones de pesos en total en una persecución policial y que no hubo afortunadamente ninguna persona herida. Vamos a revisar algunas declaraciones. Venía el jeep y aquí, como está cerrado esto, se bajaron, saltaron la reja. Los carabineros venían atrás, venían como a 2 o 3 metros y también saltaron la reja. Los compadres arrancaron para allá y los pillaron ahí. Aquí mismo, porque aquí ya no tienen a dónde arrancar porque está todo cerrado. El robo se inicia en la comuna de Vitacura con 2 vehículos en los cuales se trasladaban 7 individuos. ¿Y detenidos hay 2? Y detenidos hay 2. El segundo vehículo está siendo mediante indagaciones de la sección de investigación policial de la 37 comisaría. La finalidad de esto es poder llegar a la detención de estos individuos que ya se mantienen identificados. Entonces, situación, ojo, que sigue investigando Carabineros en conjunto con el Ministerio Público, porque al menos hay otros delincuentes, al menos se habla incluso de 5 antisociales que habrían participado de este delito, el cual de hecho se sospecha que haya sido un delito por encargo, porque fue muy específico el robo. No hubo automóviles involucrados, no hubo sustracción de automóviles, sino que de estas motos de agua, algo bastante inusual que sigue investigando la policía uniformada y que motivó esta persecución policial. Vamos a revisar más información. Presten atención a estas imágenes que vamos a revisar a continuación. Un violento asalto que ocurrió a este servicentro Chela cerca de la medianoche, que está ubicado ahí en la comuna de Lo Espejo, en General Velázquez, en la autopista central. Ellos llegaron en un vehículo y posteriormente se bajaron al menos 4 antisociales, los cuales inmediatamente forzaron, rompieron la mampara de acceso al minimarket para poder llegar hasta la caja registradora. Ahí estuvieron robando dinero en efectivo, además de algunos cigarrillos, algunas golosinas. Un grupo estaba dedicado a eso, el otro grupo de delincuentes estaba dedicado a intimidar a los trabajadores, porque cuando ven a estos delincuentes, ellos, los trabajadores, se van hasta un recinto alejado, lo más alejado de ellos, pero estos delincuentes igual los mantuvieron apuntados en todo momento para que no llamaran al 133 de Carabineros, para que no dieran alguna alerta y pudieran trabajar, entre comillas, tranquilos estos delincuentes. Se dan a la fuga con este botín, pero obviamente las víctimas logran llamar a Carabineros. Es en ese minuto que logran dar con el paradero de estos delincuentes. Se da con una pequeña persecución policial que concluyó en Américo Vespucio con la autopista central, donde 3 delincuentes, 2 de 16 años menores de edad y uno de 24 años fue detenido por Carabineros, mientras que el 4º miembro de esta banda se dio a la fuga por diferentes pasajes del sector de ahí de la comuna de Lo Espejo. Delincuentes entonces que están detenidos, ninguna persona herida en este violento asalto al servicentro. Revisemos algunas declaraciones. Se logra la detención de 3 individuos, la recuperación de la totalidad de la especie sustraída a la Shell y, lo más importante, un arma de fuego, además de la recuperación de un vehículo que días anteriores había sido sustraído también con el mismo modo operandi, digamos, con el uso de armas de fuego.
Entonces, ninguno de los delincuentes terminó herido, ninguna de las personas, las víctimas, terminaron lesionadas a raíz de este violento asalto, pero se está buscando vincular con otros hechos que han acontecido en estos servicios, principalmente que se encuentran ahora en la ruta de General Velázquez, en las principales autopistas que ha sido blanco de la delincuencia. Revisamos más información y nos trasladamos al centro de Santiago, porque durante las últimas horas cayó la banda del Taibo. Estamos hablando de un grupo de 2 delincuentes, los cuales se dedicaban al robo con sorpresa, lo que se llama el lanzazo en diferentes puntos del centro de Santiago. Ellos estaban dedicados a recorrer los alrededores del Cerro Santa Lucía, donde verificaban, estudiaban a la víctima. Ojalá que se tratara de turistas que andaban con cámaras fotográficas o con celulares sacando bastantes fotos para ponerlos como blanco y posteriormente en algún momento de descuido arrebatarles sus objetos de valor y darse a la fuga corriendo, escondiéndose entre el gran tumulto de gente que transita habitualmente por el centro de la capital. La primera comisaría de Santiago es quien estuvo realizando toda una investigación policial, la sección investigadora policial de la zona metropolitana es quien estuvo realizando todos unos peritajes de rigor y terminó con la detención de estos 2 sujetos delincuentes con antecedentes policiales. Escuchemos algunas declaraciones. Logramos aislar a grupos de sujetos que normalmente cometen delitos de robo por sorpresa, mejor conocidos como lanzazos. Estos delitos los cometen a plena luz del día y al amparo de los grupos que participan en esta actividad, logran cometer estos delitos. 2 sujetos se aproximaron a una pareja turista de personas extranjeras y uno de ellos, mientras distraía a la pareja, el otro le sustrae un collar de oro a la mujer de la pareja. Al momento de intentar huir, estos sujetos son detenidos por personal de civil de Carabineros. Son delincuentes que habitualmente no usan la fuerza, la intimidación, se aprovechan del descuido de los peatones, principalmente de los turistas, para poder atacarlos, robarles, hacer este lanzazo que es bien conocido, aprovecharse de todo este tumulto. Lo principal a turistas y a las personas que transitan por el centro como recomendación, obviamente andar muy pendiente y no andar mirando el celular a cada rato, porque si no es blanco de este tipo de delincuente que está operando en el centro de Santiago. Pati Mauricio. Muy bien, Fabián, muchas gracias por este informe policial. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y la Fiscalía presentó acusación en contra de los imputados por el millonario fraude en Carabineros por una cifra que supera los 28.000 millones de pesos. Sí, el Ministerio Público solicita presidio perpetuo para los cabecillas de esta organización criminal. Rodrigo Cid nos cuenta más. Rodrigo, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. La propia Fiscalía lo definió como el mayor fraude en la historia. Son 28.348 millones de pesos los que esta organización criminal, como fue definida por el fiscal a cargo de esta indagatoria, el fiscal Eugenio Campos, estuvo cometiendo este y otros delitos entre los años 2006 y a lo menos 2017, cuando comienza a detectarse todo lo que está ocurriendo en esta área de intendencia de Carabineros. También se le llamó la mafia de intendencia. De hecho, fue un escalafón que fue eliminado a la sazón luego de ocurrido todo este millonario fraude que fue detectado en Carabineros. En el día de ayer se presentó la primera acusación que apunta a los cabecillas de esta organización delictual. Son 33 imputados encabezados por algunos generales, todos en condición de retiro, como Flavio Echeverría y también Iván Whipple, respecto de los cuales se está pidiendo presidio perpetuo por varios delitos, por malversación de caudales públicos, por lavado de activos, por falsificación de instrumento público y otros ilícitos que sirvieron, según dijo la Fiscalía y se pudo acreditar, para defraudar durante 11 años más de 28.000 millones de pesos en esta unidad, en este escalafón de intendencia de Carabineros, a través de varios métodos donde también se utilizaban palos blancos para utilizar las cuentas corrientes de personas civiles y después ellos reintegraban los dineros a los oficiales de Carabineros que estuvieron involucrados en este millonario desfalco ocurrido en la policía uniformada. Hay que decir que a lo largo de la indagatoria se logró recuperar una cantidad ínfima si uno la compara con la magnitud de este fraude. Son más de 1.500 millones de pesos, no alcanza al 5 o 6% lo que se logró recuperar de los 28.000 millones defraudados. Más de 150 propiedades se encuentran decomisadas, una cantidad similar de vehículos y otros bienes que también están en situación de ser embargados para esperar el término de este juicio. Vamos a revisar
escuchar declaraciones justamente del fiscal Eugenio Campos respecto de esta primera acusación del más de centenar de imputados que tiene esta causa por el millonario fraude en la policía uniformada. Bueno, el Ministerio Público con fecha 18 de marzo del presente cerró investigaciones, como ustedes saben, respecto a esta malversación más grande de la historia de Chile, con montos malversados por sobre 28.348 millones de pesos. No olvidemos que en definitiva cuántos hospitales, cuántos bienes en este caso de uso público pudieron haberse dejado de construir, por ejemplo, con 28.348 millones de pesos. Estamos pidiendo presidio perpetuo, entre otros, para algunos exgenerales que están, en este caso, en la calidad de acusados dentro de la acusación del Ministerio Público, valga la reiteración de los hechos, sin perjuicio respecto de cúpulas importantes y de jefes de esta asociación ilícita. Una cúpula compuesta por ex uniformados y también civiles, 33 personas en esta primera acusación. En los próximos días se presentarán otras 2 acusaciones por las otras aristas para completar así el más de centenar de imputados que tendrá esta causa y que de paso se convertirá en el juicio más extenso de la reforma de la historia de la reforma procesal penal desde que rige en nuestro país. Eso cuánto se puede informar respecto de esto, que se ha definido como el mayor fraude de la historia con dineros públicos, más de 28.000 millones según se ha podido informar por parte de la Fiscalía, y que de paso también provocó un desplome en la imagen pública de Carabineros por este y otros casos que han afectado la credibilidad de la institución. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por esa información. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Rodrigo. Bueno, y autoridades anuncian la construcción de la futura estación del Parque Metropolitano del Teleférico Bicentenario, que recorre desde Providencia a Huechuraba, dicen, en solo 13 minutos. Sí, Davor Juranovic tiene todos los detalles. Davor, cuéntanos, ¿de qué se trata? Buenas tardes. Claro, ¿cómo les va? Buenas tardes. Por fin parece que ahora sí va este proyecto del Teleférico Bicentenario, porque desde el año 2011 que venimos entregando noticias cuando se declaró el interés público por parte del Estado de Chile para tener este teleférico que pretende unir desde Providencia hasta la comuna de Huechuraba, el sector de la ciudad empresarial, un sector que se ha potenciado y que ha crecido mucho en esa comuna y que todos los días implica, por ejemplo, trasladar a 30.000 personas entre Providencia, donde está la salida del metro de Tobalaba, y la comuna de Huechuraba. Hoy día es cosa de recorrer el túnel, sobre todo en la hora punta de la mañana, y está absolutamente colapsado. Por eso es que hace mucho tiempo se viene hablando de esta solución que ahora va a iniciar obra, porque estaba aprobado, fue adjudicada la licitación en el año 2018, pero hubo una oposición fuerte y tenaz de parte de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, para impedir que la estación esté junto al Mall Costanera Center, ya que ella acusaba que el sector estaba completamente congestionado por el mall, por la salida de la línea 4 del metro, porque toda la gente que viene de Puente Alto llega hasta Tobalaba, y la ubicación que había dado el Ministerio de Obras Públicas era en la Plaza Nueva Zelanda, un pequeño paño de tierra que hay a la salida del mall, y ella empezó el año pasado una campaña para poder correr esta estación. Finalmente eso fue allanado por parte del Ministerio de Obras Públicas, pero eso implicó a la vez que se retrase todo el proyecto, porque hubo que hacer un nuevo estudio de ingeniería en detalle, y hoy día finalmente ya se inicia la construcción, se inician los primeros movimientos de tierra para este teleférico, que va a tener 3 estaciones, una en Providencia, saliendo del mall más o menos a 100 metros de donde estaba la ubicación original. Una segunda estación va a estar en el Parque Metropolitano, donde está la piscina Antilén, y una tercera estación va a estar en la avenida Santa Clara, ahí en Huechuraba. El viaje por el aire va a demorar 13 minutos en un trayecto que hoy día en auto se demora 40, así que va a ser un gran alivio para la ciudadanía, que además va a poder pagar con su tarjeta VIP, porque esto va a estar integrado al sistema de transporte de la capital, y va a haber que pagar una tarifa, eso sí, extra de 645 pesos para poder utilizar este teleférico, que nos va a llevar por el aire desde Providencia hasta Huechuraba a través de un cableado que va a tener 3 kilómetros 200 de cableado de teleférico, y que va a estar conectado a través de 26 torres muy grandes que seguramente van a impactar también en el panorama visual que hay acá en la capital. Escuchemos al ministro de Obras Públicas, que da el vamos definitivo a esta obra que debería estar siendo inaugurada en el año 2023. Un medio de transporte que es limpio, que es integrador, porque va a unir Huechuraba con Vitacura, y que va a permitir un muy importante ahorro de tiempo. Va a tomarle solamente 15 minutos el traslado, que significa devolverle tiempo a las personas.
Claro, este teleférico va a abrir a las 6 de la mañana, muy temprano en la madrugada, hasta las 10 de la noche, y van a ser en total 148 cabinas que cada 12 segundos van a ir subiendo gente. Caben 10 personas en cada una de estas cabinas, así que hay que prepararse para esta nueva experiencia que en Chile no la hemos tenido. Uno mira en otros países cercanos, en Colombia, en Bolivia, o también han aparecido teleféricos, pero en Chile todavía no tenemos esta experiencia, así que seguramente va a ser muy innovador. Una inversión de además de 80 millones de dólares, esto es bajo el sistema de concesiones a 35 años plazo, así que va a ser un elemento, un medio de transporte importante, nuevo, novedoso, que se va a conectar con el metro y también con los buses. Beneficiados la comuna de Providencia, que va a tener accesibilidad para el teleférico, la comuna de Huechuraba también, que es el punto de llegada, va a estar beneficiado también tangencialmente Vitacura y la comuna de Las Condes, que son lugares que de alguna manera van a poder darle un beneficio a la gente que por allí transita para que puedan utilizar este teleférico. Escuchemos a los alcaldes de las comunas favorecidas, en especial a la alcaldesa Evelyn Matella, que yo les decía fue la principal opositora al emplazamiento original que tenía esta obra. De hecho, hubo varias disputas públicas con el exministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga. Ella incluso amenazó en algún minuto con encadenarse a la estación Nueva Zelanda si es que se decidía finalmente hacer allí el teleférico. Se ha pospuesto, se ha corrido la estación de partida en 100 metros, así que hoy día vemos una alcaldesa que está un poco más contenta. Tuvieron la gentileza efectivamente de buscar un nuevo lugar de donde parta el teleférico. No se corrió tanto, son aproximadamente 100 metros, pero eso nos hace toda la diferencia en cuanto a no tener un flujo excesivo y no taparnos, ¿no es cierto?, un lugar que es realmente para peatones. Constituye un hito en lo que es transporte público. Hasta la fecha toda la gente estaba acostumbrada a los taxis, a los buses, al metro, y esta vez se está haciendo un tipo de transporte inédito en nuestro país que solo era utilizado para deporte o para recreación. Por lo tanto, eso marca un avance sustancial en la conciencia superior que deben tener los ciudadanos respecto de lo que es convivir con la naturaleza, utilizando los espacios públicos de esta forma. Claro, un beneficio para los habitantes de Santiago, también es muy especial para Huechuraba. Uno mira el mapa de Santiago, Huechuraba es una de las 3 comunas de la capital que no tiene proyección de proyectos de metro. Lo Espejo, Huechuraba y también Lo Barnechea son las 3 comunas que no tienen ni siquiera metro, así que este es un medio de transporte nuevo que va a llegar directamente a esa comuna. Además va a sacar a 1000 autos de la calle, eso es lo que dicen las proyecciones de los ingenieros en transporte, así que eso también es un beneficio para la gente. Y lo más importante, Patricia, Mauricio, si ustedes se meten ahí a la página mop.cl, va a haber un concurso para determinar cómo se llaman estas estaciones. Todo esto, recordemos, en medio de la polémica en la que ha estado envuelto el metro, en cómo bautizar la estación Hospitales. La Universidad de Chile está pidiendo que se llame Eloísa Díaz. Bueno, aquí hay una oportunidad quizás para homenajear a mujeres de nuestro país, porque se ha dicho el emplazamiento de las estaciones es una cosa y el nombre que van a tener las estaciones es otra. Así que si ustedes ingresan a la página mop.cl, hay unos banners donde uno puede hacer una propuesta de cómo quiere que se llame estas estaciones que va a tener el teleférico de nuestro país. El primer teleférico que va a tener Chile, después podría haber otro en Antofagasta y también en Valparaíso. Esas son las proyecciones que tiene de trabajo, por lo menos de aquí a futuro, el Ministerio de Obras Públicas. Muy bien, Davor, muchísimas gracias por toda la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con otro tema. 3 mujeres con lesiones menos graves y leves dejó una riña ocurrida en las afueras de los pubs del Bohemio Barrio Estación de Concepción. Sí, al parecer fue una pelea donde una de las participantes usó una manopla de acero. Hay reclamos por la actual situación de seguridad del sector y David Yáñez ya nos acompaña con más detalles desde Concepción. David, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Este es un hecho que ocurrió aproximadamente a las 23:30 horas de ayer. Ya estaba a punto del cambio de folio en el día, cuando estas 3 personas se trenzaron en una pugna a la salida de uno de estos pubs del sector del barrio Estaciones de Concepción, quedando una de ellas con una lesión de carácter menos grave, con un corte que originalmente se había confundido con un corte de cuchillo. Sin embargo, finalmente, según aclaró los mismos carabineros, aquí hubo el uso de una manopla de acero.
trasero por parte de una de las participantes en esta riña. Las imágenes que estamos viendo corresponden precisamente a momentos después, cuando se esperaba la llegada de las ambulancias para el transporte de los heridos. De hecho, las tres mujeres dijeron haber estado lesionadas por esta situación. Sin embargo, dos de ellas quedaron en calidad de detenidas y pasaron a manos de la justicia precisamente por agresión. Y es lo que pasamos a detallar en esto, lo que dijo Carabineros y también la autoridad política respecto a esta pelea. Escuchemos. Encuentra a 3 personas de sexo femenino, mayores de edad, todas entre 18 y 20 años, las cuales habían tenido un hecho de agresión, donde una de ellas resultó con lesiones de carácter menos grave al ser lesionada con un objeto cortante. Y se procede a la detención de 2 de ellas, las cuales fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Esta, al parecer, sería una situación puntual que ocurrió el día de ayer, y ante eso el Ministerio Público, a través de lo que está entregando Carabineros como información, va a tener que realizar las investigaciones pertinentes. Siempre se están reforzando las medidas de seguridad y este tipo de situaciones nos ponen en alerta para poder buscar mejoras también en la implementación de la seguridad en el sector. El barrio Estación es un barrio que desde hace ya décadas se ha transformado en el barrio bohemio de Concepción. Sin embargo, la seguridad ha sido siempre un punto pendiente que va y viene. Por lo mismo, durante el día el barrio Estación es un barrio absolutamente seguro. Sin embargo, durante la noche, ya con la entrada en funcionamiento de los pubs, empiezan a aparecer situaciones como esta. Por lo mismo, la misma gente llama la atención de que no es inhabitual que ocurra algún tipo de pelea, incluso hechos derechamente delictuales que puedan ocurrir durante la noche y la madrugada. Escuchemos. Yo siempre camino por acá, pero nunca nada. Dicen que en la noche sí, porque aquí está lleno de pub, entonces aquí es zona de riesgo, pero si de día, en la mañana no. Hay mucha más seguridad que en la noche, porque en la noche igual yo estaba acá, pero no es la seguridad misma como de día. Entonces debería haber más seguridad acá como por los jóvenes, y lo mismo que ocurrió anoche. Pues. De todas formas, hay presencia policial regularmente en las cercanías debido a que ahí está la Intendencia de la región del Biobío, el gobierno regional y otras reparticiones públicas. Y por lo mismo es que los primeros que llegaron a socorrer a las personas que estaban pidiendo auxilio durante la noche, luego de esta pelea, fueron los Carabineros. Más tarde llegó el SAMU, que se llevó a estas 3 mujeres hasta el hospital, y recordemos, 2 de ellas fueron detenidas y pasaron a disposición de la justicia. Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por esa información. Buenas tardes. Y atención también a lo siguiente, más de 1 millón de cajetillas de cigarros fueron decomisados por Carabineros en pleno desierto en la región de Antofagasta. Sí, es el procedimiento más grande de la historia en materia logística. Estamos hablando de que además de la mercancía fueron incautados 12 camiones y equipos de telecomunicaciones. Daniela Cáceres tiene todos los detalles. Daniela, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, aquí en la región de Antofagasta se llevó a cabo uno de los decomisos más grandes de la historia en materia de logística, lo que tiene que ver con el contrabando de cigarrillos. Un decomiso que se gestó en pleno desierto de la segunda región. Estamos hablando de un sector que comprende las comunas de María Elena y Quillagua. Durante la madrugada, personal del OS7 de Carabineros pilló infragante a personas que estaban haciendo el traspaso de estas cajetillas de cigarro a camiones. Hay en total cerca de 20 vehículos que también fueron decomisados, camiones de alto tonelaje y también vehículos menores, en donde se hacía entonces el traspaso y se movilizaban junto con este contrabando. Como les comentaba, son 4 personas que fueron detenidas durante la madrugada, y durante esta investigación también se ha descubierto que es una banda organizada y que presentaba toda una logística en materia de comunicación y también traspaso de estos cigarrillos. Se presume que habrían, por supuesto, ingresado por pasos no habilitados, y fue entonces en este control que se establece en el sector de Quillagua y María Elena, en donde son descubiertos y también detenidos. Estamos hablando de más de 1 millón de cajetillas de cigarros que fueron entonces parte de este decomiso, uno de los más grandes en la historia del norte del país. Tenemos declaraciones, escuchemos. Esta es una organización criminal a la cual Carabineros, esta es una primera parte, digamos, de la investigación que se está realizando. Estaban concertados, tenían equipos de comunicaciones, camiones de gran tonelaje y, como indico,
son 12 camiones chicos, 3 camiones de gran tonelaje y 3 camionetas. Eso es lo que se ha incautado hasta el momento. Lo que hay acá ya lo explicó el general, 9 millones de dólares, más de 6.000 millones de pesos en cigarrillos, en cajetillas de cigarros, camiones, etcétera. El fiscal nos ha dicho algo importante, no solo lo que hay acá es presencia de contrabando, se va a avanzar en investigar si aquí hay asociación ilícita u otro tipo de delitos. Bueno, para que tengan un dato de referencia, es tan importante este procedimiento que solo el año pasado en Antofagasta se decomisaron cerca de 900.000 cajetillas. En todo el año pasado, todo lo que fue el 2018. Y solo en este procedimiento que se gestó hace unos días atrás fue más de 1 millón de cajetillas. De ahí la importancia de trabajar en estas líneas de control fronterizo hacia el ingreso de la región de Antofagasta, porque se presume también que este contrabando iría entonces en dirección a la zona central de nuestro país. Las 4 personas que fueron detenidas son chilenas, 1 presentaba antecedentes y ya se encuentran en tribunales para ser formalizados por el delito de contrabando. Es la información que tenemos hasta el momento. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, Daniela, por esa información desde Antofagasta. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y la ley de tenencia responsable de animales exige que las mascotas estén inscritas y también con chip. Precisamente fue el uso de este elemento el que permitió dar con el paradero de Piro, el perro que, recordemos, había sido abandonado tras ser adoptado. Claro, sobre este tema nos entrega más informaciones Valentina Reyes. Valentina, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Claro, se van aplicando las primeras multas de la ley Cholito y con eso también vamos aprendiendo, ¿no? Lamentablemente con las multas uno va aprendiendo de cómo se puede aplicar la ley, pero lo importante es ir cuidando nuestras mascotas. Nosotros estamos con Sandra Ponce de León, ella es académica de la Universidad Católica, para consultar sobre este caso en específico de Antofagasta y también ir conociendo más de esta ley. Sandra, ¿cómo estás? Buen día. En primer lugar, preguntar, esta dueña del perrito, por lo menos en los registros, regaló la mascota y finalmente ella no es la que era responsable del cuidado de esta mascota. ¿Qué podemos hacer si justamente inscribimos una mascota pero para regalarla? Yo creo que ahí el caso nos enseña, ¿no es cierto?, que las personas que rescatan un animal o que en este caso lo adoptan, ¿no es cierto?, después de haber pasado el animal por una situación compleja y de tratamiento en un canil, en este caso en un canil municipal, tengan la precaución, ¿ya?, de inscribir la mascota, porque hoy día hay una obligación de inscripción. La ley dice que hay que chipear, ¿ya?, a identificar a la mascota con alguna medida, digamos, tecnológica o bien incluso una plaquita. No hay ningún problema en que se haga así, pero la obligación que no se puede dejar de cumplir es la de inscribir, precisamente porque la ley de tenencia responsable precisamente da responsabilidad o impone responsabilidad respecto de las conductas propias hacia el animal y de las conductas del animal hacia tercero a la persona que aparece como con la que está inscrito el animal. Pero por lo tanto aquí en este caso ella aduce, ¿no es cierto?, que lo rescató de un canil, etcétera, y lo regaló. Y esa persona que lo tuvo no lo inscribió. Entonces ahora ella está sufriendo las consecuencias precisamente de esa falta cometida por ella también de no haber inscrito al animal convenientemente o la persona a quien se la regaló. Aquí hay que pensar que la ley está sancionando a las personas respecto de la tenencia responsable de los animales y una de esas responsabilidades que tenemos es de inscribirlo. Ahora, ¿se puede cambiar la inscripción? Si yo lo inscribí y lo regalo, ¿cómo cambiar la inscripción para que los verdaderos dueños sean quienes figuren como responsables de una mascota? Yo creo que sí. Yo creo que esto también es un modo, ¿no es cierto?, de ir aprendiendo la ejecución de la ley. Si yo puedo inscribir, obviamente, en un registro público, ese registro público también me tiene que permitir hacer las modificaciones correspondientes cuando hay cambio de propiedad. Ahora, en este caso de Piro, este perrito, esta mascota de la región de Antofagasta que fue encontrado vagando, el responsable de la mascota dice que lo sacaron de su casa. ¿Qué puede hacer uno si efectivamente le pasa eso? Sacan a la mascota, uno le pierde el rumbo, está registrado, hay que ir a denunciar. ¿Eso puede servir en nuestra defensa si es que ocurre algo como lo de este caso? Yo creo que sí, y hay que partir en ese sentido de decir quién es el que va a investigar la veracidad o la falsedad, digamos, de la condición o la situación o la denuncia que hacen, ¿no es cierto?, ya sea Carabineros, investigaciones o también la municipalidad a través de sus inspectores, porque toda esa gama de fiscalizaciones podemos tener.
Cuando se hace la denuncia, por ejemplo, en este caso de abandono, y el abandono es una figura típica, tipificada como delictual, incluso en nuestra ley Cholito y también en el Código Penal, ¿yo cómo me tengo que defender frente a una denuncia? Probando, llevando pruebas al proceso. Y en este caso el proceso lo tiene que llevar el juez de policía local. No es la municipalidad propiamente o carabineros, sino que es ante el juez que yo tengo que acreditar todos estos hechos. Que se apareció, que se abrió la puerta, que alguien lo sacó. Es muy difícil, efectivamente, probar, pero esas son las reglas del juego. Ahora, ¿qué es lo que podría hacer yo como para precaver o preconstituir de alguna manera los hechos para, en el caso de que me presenten la denuncia? Es precisamente ir a denunciar el hecho, porque hoy día no hay que olvidar que el maltrato animal tiene figuras mucho más amplias, no solamente el proferir daño, no dar alimento al animal, sino que también el abandono está por primera vez en nuestra legislación tipificado como una situación de delito, digamos, delictual. Al menos dejar una constancia en Carabineros si es que veo que me sacaron a mi mascota, certificar este hecho y empezar a buscarla. Incluso Carabineros y la misma municipalidad también podría ser receptora, porque la municipalidad es fiscalizadora y también tiene muchas facultades en ese sentido de rescate de perros, o de gatos, etcétera, abandonados. Tiene una facultad y un deber en ese sentido, y también la municipalidad debiera ser receptora de esas denuncias para que sus inspectores, su unidad, ¿no es cierto?, encargada del tema también pueda conocer el hecho. Sandra, esta multa podría llegar hasta 1 millón de pesos. ¿De qué depende el precio de la multa para los dueños y los responsables de esta mascota? No es algo inusual que las multas o las sanciones tengan graduaciones en cuanto a la gravedad, ¿ya? En el derecho nosotros tenemos muchas situaciones así, y en este caso va a ser el juez de policía local, como decía, dependiendo de la gravedad del hecho y de todas las circunstancias que lo rodean y las pruebas que se hayan presentado, la multa que se va a aplicar, que puede ser desde 1 a 30 UTM, son de 48.000 pesos, que parte en la mínima, hasta 1.400.000 y algo, casi 1,5 millones de pesos. Entonces, va a depender precisamente de la gravedad del hecho que se denuncia y de lo que se logra acreditar en el proceso. Bueno, van en aplicación entonces esta ley Cholito. Sandra Ponce de León, académica de la Universidad Católica, gracias por responder nuestras preguntas. Obviamente, a medida que se va aplicando la ley, surgen más cuestionamientos, pero lo importante, más allá de cumplir la ley, es cuidar a nuestras mascotas. Si nos hacemos cargo de una, si inscribimos una, cuidarlas, protegerlas, no abandonarlas, porque por algo también nos hacemos responsables, ¿no? Y evitar, obviamente, el maltrato animal. Muy bien, pues muchas gracias, Valentina, también a la abogada por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, y este viernes el gobierno va a ingresar el proyecto que entrega más atribuciones a Carabineros y que extiende el control preventivo de identidad a menores desde los 14 años. Queremos hablar sobre este tema. Estamos en contacto con el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Mauricio. ¿Qué tal, ministro? Gracias por acompañarnos. Bueno, se envía mañana el proyecto al Congreso. Usted esta mañana entregaba algunos datos respecto de lo que se va a enviar, pero quiero partir preguntándole cuál es el cambio significativo que se propone cuando, según este estudio que ha publicado la Universidad Diego Portales, ya entre el segundo semestre del 2017 y el primero del 2018, ya Carabineros controló a más de 70.000 jóvenes entre 14 y 18 años. ¿Por qué la necesidad de este proyecto? Tenemos, la necesidad, Mauricio, Patricia, es fundamentalmente de disponer de una herramienta más para efecto de ser más eficaces en la acción contra el delito y el narcotráfico. Esa es nuestra primera prioridad como gobierno, la seguridad de las personas, la seguridad ciudadana. Y son 3 cuerpos legales que modificamos. El primero es el actual control preventivo que se llama investigativo, en que agregamos 3 situaciones. Cuando un automóvil va sin patente o oculta deliberadamente su patente para ser identificado. Cuando un automóvil no se puede desde el exterior ver hacia su interior, los vidrios polarizados, los distintos mecanismos que existen para ocultar qué ocurre al interior del automóvil. Y en tercer lugar, cuando una persona rehuye, busca escapar del control de identidad de la policía. Ese es un primer grupo de modificaciones. Un segundo grupo de modificaciones dice relación con el control de identidad que llamamos preventivo. En este caso, lo ampliamos para que pueda haber control de identidad preventivo a las personas mayores de 14 años. Incorporar a aquellos jóvenes que entre 14 y 18 años hoy día no están sujetos
a la obligación del control de identidad preventivo para efecto que sí pueda existir ese control. Y agregamos que en el caso del control de identidad preventivo, a cualquier persona adulta se le puede hacer un registro de sus vestimentas, un registro de sus bolsos, de sus mochilas, para efecto de precaver que puedan llevar armas, que puedan llevar elementos contundentes, que puedan causar daño a las personas. En el caso de los 14 y 18 años, en este caso, solo el control o el registro del equipaje, de los bolsos, de las mochilas, no el control de las vestimentas. Y lo tercero que hacemos, Mauricio, es el control de identidad preventivo en la ley del tránsito, que cuando hay un control de un automóvil, las policías estén facultadas para pedir que se abran los portamaletas, las maleteras de los automóviles, para efectos de poder observar si hay algún tipo de armamento o algún tipo de inducción a una acción delictual. Esas son las tres grandes materias. Sí, solo una duda me queda con lo que estaba mencionando respecto al registro de las vestimentas. En el caso de los menores de 14 años hacia arriba, hasta los 18, en ese caso va a estar prohibido en todas las circunstancias. Lo digo porque también se utilizaba el concepto ahí de registro superficial de las vestimentas. Solo hay registro de vestimenta en personas mayores de 18 años y se hará con funcionarios policiales del mismo sexo de las personas que se está controlando. En el caso de los menores de edad, entre 14 y 18 años, no hay registro de vestimenta, sino que solo de equipaje para precaver que puedan llevar armas. Piensa ustedes que el año recién pasado aumentó en un 49% el porte y tenencia de armas por parte de menores precisamente entre 14 y 18 años. Pero registro de vestimenta para los menores no va a haber. Sí, ministro, perdón, pero le insisto, según los datos que entrega la Universidad Diego Portales, entre ellos uno de los miembros de la Comisión de Seguridad a la que convocó el gobierno, el abogado Mauricio Duche, ellos insisten en que durante un año ya se realizaron más de 70.000 controles de identidad a menores entre 14 y 18 años, de los cuales 1.691 terminaron aprendidos. Entonces, la pregunta, insisto, es ¿qué marca la diferencia respecto de algo que ya se ha registrado y esta iniciativa del gobierno? Lo siguiente, y lo explicó Carabinero inmediatamente frente al informe y estudio que hizo la Universidad Diego Portales. Carabineros registra, si hace un registro y aparece una persona que es menor de edad, queda registrado en el sistema de Carabineros, pero el registro termina ahí. Hoy día con la legislación vigente se termina de inmediato, solo que queda el antecedente que se registró a un menor de edad. Por lo tanto, solo estamos referidos a un número cercano a 20.000 personas que, siendo menores, fueron sorprendidos con situaciones de flagrancia, de órdenes judiciales no cumplidas, en cuyo caso Carabinero pone inmediatamente conocimiento del fiscal. Por lo tanto, es una situación completamente excepcional. Aquí, en cambio, Mauricio, lo que se está posibilitando y lo que queremos con el proyecto de ley es que cualquier persona entre 14 y 18 años pueda ser requerido por la policía para efecto simplemente, preventivamente, que se identifique. Y lo podrá hacer con su carnet de identidad, con un carnet de estudiante, con cualquier documento que permita acreditarlo e incluso puede decir verbalmente el número de su RUT y Carabineros tendrá la obligación de verificar si tiene alguna situación que amerite ese control. Ahora, ministro, después de toda esta intensa discusión que se ha dado en torno a esta idea de rebajar la edad para el control de identidad preventivo, ¿se ha podido establecer cuál ha sido hasta ahora la eficacia de la norma actual respecto al combate contra la delincuencia? Y ahí me estoy refiriendo puntualmente a los robos y a los asaltos. Lo digo porque, de acuerdo a eso, imagino, se toma esta determinación de ampliarlo. Así es. A ver, dos cosas, y respondiendo directamente a lo que tú me señalas. En el caso de los robos con intimidación, con violencia, es extraordinariamente difícil poder decir que hay una medida que permita reducir esos robos. Esto es un conjunto de medidas, Patricia. Esta es una de ellas que va acompañada del sistema STOP que estamos evaluando en forma mensual todas las comisarías, del proyecto que hemos enviado y que esperamos que se apruebe antiportonazo,
del aumento de la presencia de carabineros en la calle, más de 3.000 efectivos que han dejado sus acciones administrativas para hacer patrullaje, del sistema de drones y de cámaras de vigilancia que estamos aplicando para efecto de tener una televigilancia, un control aéreo. Entonces son distintas medidas las que te van permitiendo combatir la acción delictual. No hay una sola. Se equivocan aquellos que dicen, oye, pero esta... No, son un grupo de medidas. Y en este caso específico, y durante el año 2018, según los informes que tenemos, se ha ido logrando reducir. Ahora, obviamente que tenemos que esperar la encuesta ENUSC, que ya vendrá en las próximas semanas, que es la que nos va a indicar si vamos por buen camino o bien tenemos que hacer correcciones. Pero hemos ido logrando reducir esos delitos de mayor connotación social. Ahora, no se olviden, esta es una medida preventiva. Las medidas preventivas, ¿cómo medimos si son eficientes o no? ¿Cómo sabemos si estas medidas impidieron, evitaron un delito? Hicieron que el delincuente se abstuviese de cometer el delito porque le hicieron un control. Eso nadie lo sabe. Por eso que hay un conjunto de medidas las que se deben tomar para enfrentar el delito. Ahora, ya vendrá el debate parlamentario a nivel político, sí, pero usted ya sabe que ha habido toda una controversia incluso a nivel académico y han causado mucha impresión las palabras de la ministra vocera de Gobierno cuando ella dice, y la cito textual, muchas veces los argumentos académicos no logran ver la realidad, no logran ver lo que siente un vecino en un barrio en Lo Espejo, Puente Alto, Calama, en fin. ¿Usted suscribe las palabras de la ministra vocera pensando en que los académicos directamente, varios de ellos y con estudios en la mano, dicen que esto podría no ser efectivo? Mauricio, nosotros consideramos todas las opiniones. Obviamente que las opiniones de los académicos y de los especialistas son consideradas, pero también pero no en el sentido de que no son las únicas que son consideradas, no son excluyentes. También consideramos la opinión de los alcaldes y nos hemos reunido con ellos para ver estos temas. La reunión de los comisarios de carabineros que están en el barrio, en sus comisarías, directamente en la acción contra el delito. La opinión de los dirigentes sociales, de las juntas de vecinos, que están permanentemente, la opinión de las evaluaciones sociales que nos están indicando la preocupación de la ciudadanía frente a la acción delictual. Y prueba de ello, que los escuchamos a todos, es que el proyecto nuestro, el que hemos presentado hoy día y que va a enviar el presidente de la República, recoge aportes, opiniones que nos han parecido a nosotros, que nosotros no tuvimos en cuenta cuando planteamos la idea y que creemos que enriquecen el proyecto. Todo lo que dice relación, por ejemplo, con un sistema que nos permita garantizar que los registros que se utilicen, los controles que se efectúen, cumplan absolutamente con todos los tratados internacionales, la Convención del Niño, el respeto a los derechos fundamentales, el respeto a la intimidad de las personas, con un sistema que permita que eso sea controlado, con un sistema que permita hacer denuncias para cualquier persona que se sienta que ha sido discriminada o que ha sido abusivo el control para efecto de poder hacer los reclamos. Son medidas que nos van ayudando a tener un mejor proyecto de ley y que nosotros los incorporamos porque obviamente que las opiniones son para escucharlas y no para desecharlas. Perfecto, ministro Andrés Chadwick, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, ministros. Son ya las 2 de la tarde con 20 minutos, momento de hacer una pausa. Regresamos ya con más noticias. Tu bolsillo. Bueno, momento de revisar información de Tu Bolsillo, particularmente con toda la controversia que se sigue generando. Así es, con los medidores. Mauricio Bustamante, Patricia Venegas son los estertores de una ley muy mal hecha, muy mal tramitada, y lo vamos a ver en la gráfica, esta medida que anuncia hoy día La Moneda a través del Ministerio de Energía, que algunas empresas, o las más grandes, no están muy contentas. A ver, recordemos lo que dije, lo que anuncia hoy día La Moneda. Enel, Saesa y Chilquinta, algunas de las empresas que estaban trabajando en esta mesa técnica, informan que van a, no sé si compensar, pero van a comprar en 10.000 pesos el medidor antiguo a sus clientes. Son 2,4 millones de clientes. Estamos hablando de un universo total, señora y señor en su casa, de 6 millones de medidores que hay que cambiar, o sea, en menos de la mitad. En esta mesa técnica o a este acuerdo no llegó la empresa más grande del sector, o que más energía eléctrica distribuye en nuestro país, que es CGE, 2,9 millones de clientes. Solo ella tiene más que todo. Solamente ellos tienen más clientes que todo lo que se gana hoy día. Entonces, es una
Claro, es una medida la que se toma hoy día que puede ser positiva. Claro, hay que tomar también un poquito el feedback de los clientes. Claro. Estamos en medio de una polémica, de una ley pésimamente mal tramitada, información muy mal entregada, y lo que critican quienes no participaron de este acuerdo es que justamente este acuerdo no se llegó arriba de la mesa, sino que se llegó empresa por empresa. Y esto tiene un costo de 40 millones de dólares. Ellos dicen, por lo menos por parte de mis clientes, yo tendría que pagar, en el caso de CGE, 60 millones, y yo no voy a botar 60 millones a la basura, porque es comprar chatarra, dicen. Recién conversábamos con la ministra y ella lo planteaba utilizando el concepto de que esto era un incentivo y que la obligación más bien era para las empresas, no necesariamente para los usuarios. O sea, yo recuerdo cuando se plantea esta idea, yo siempre dije, a ver, van a ser alrededor de, ¿cuánto? 100 millones de dólares en total que las empresas tienen que estar disponibles para botar a la basura. Es eso, en el sentido que botar a la basura, porque estos medidores no les van a servir a ellos, son chatarra. Bueno, pero tampoco le sirven a los usuarios si es que se los cambian. Exactamente, pero lo están obligando. No me estoy poniendo a favor de la empresa, sino que qué es lo que ellos dicen. De alguna forma, que es botar plata a la basura. Eso es como lo ven ellos, por lo menos. Vamos con la siguiente gráfica, señor director, para explicar un poquito este acuerdo al que llega hoy día con tres de las empresas más importantes de distribución de energía en nuestro país. El negocio de energía se divide en la generación, en la transmisión y en la distribución, que es lo que usted ve en su casa. A ver, el medidor nuevo cuesta 87.000 pesos. Y ahí está la polémica. ¿Por qué? Porque entre 200 y 300 pesos que tienen a cargar mes a mes. El medidor antiguo cuesta entre 10 a 15.000 pesos dependiendo del medidor. Se va a pagar como el desde, podríamos decir. La propuesta que plantea la moneda son 10.000 pesos por cambio de medidor, alrededor de 40 millones de dólares en total, lo que pagarían si es que se llega a finiquitar este acuerdo, SAESA, Enel y la otra empresa, Chilquinta, que es parte de este acuerdo. Vamos con la tercera gráfica, entrando a explicar en detalle. Todavía no está totalmente decidido si esos 10.000 se van a entregar en efectivo, van a ser un descuento a la boleta. Eso viene en una gráfica después. ¿Cómo se va a pagar esos 10.000 pesos? No se sabe. Aún no se sabe. Está trabajando esta mesa técnica que está en la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio de Energía, todas las empresas. Pero como ha ocurrido otras veces, ocurrió el año pasado cuando fue estos cortes masivos de energía, generalmente lo que se hace son descuentos en la boleta mensual. Pero eso tampoco está claro. O sea, podrían ser, no sé, 100 meses, 100 pesos de descuento. Puede ser, pero lo que se hace generalmente, por ejemplo, el año pasado cuando se hizo un tope de compensación por el caso del corte de energía de 25.000 pesos era el tope, se descontó de una sola vez en la boleta mensual de los clientes de Enel en esa oportunidad. Puede ser así como de otra forma. Así es como generalmente se ha operado en otras oportunidades. No tiene que ver con este mismo proceso porque nunca ocurrió el cambio de medidor, pero sí con casos de compensación en corte. Y la otra duda es respecto de a los que ya les cambiaron, que no son pocos. Ya les cambiaron. Si esto es retroactivo o no. Son casi 300.000 clientes que ya le han cambiado y de retroactividad por lo menos no se ha mencionado nada. Y también lo que nos han dicho de parte de las empresas eléctricas, una vez que explota esta polémica, que es a principios de marzo, en el mes de marzo, en todos estos prácticamente 30 días que llevamos, no se ha cambiado un solo medidor. Porque es difícil hacer en medio de toda la controversia. En medio de toda la controversia, obviamente que es difícil abrir la puerta y que me cambie el medidor y tengo que pagarlo y de la empresa al final. Vamos con la siguiente gráfica para seguir tratando de entregar luces de un tema complejo, de un tema que ha sido quizás el principal tema económico durante todo este mes de marzo. ¿Es bueno eso de entregar luces? Sí, es una analogía, le gustó porque se gustaba el tamborcito, ya. 70% de los medidores hoy día son de los clientes. Nosotros nos descuentan mes a mes, pero el medidor del 70% de los clientes en nuestro país, el medidor es de ellos. El 30% es de la empresa, del total de medidores análogos que hay hoy día. Al año 2025, cuando se espera que se cambien estos 6 millones de medidores, el 100% va a ser de la empresa. Y ahí está la polémica, que te decían que nosotros te lo cambiamos gratis, pero al final tenemos que pagar entre 200 a 300 pesos al mes y termina siendo de la empresa. ¿Serán de la empresa o pagado por el usuario? Es que la duda ahí, si cuando los medidores sean totalmente de la empresa, ¿te los van a arrendar? Te siguen cobrando 200. Como ocurre con el TAC, por ejemplo, en los telepeajes. Te siguen cobrando en menos de lo que se cobra ahora, pero te siguen cobrando 200 a 300 pesos. Y eso estaba estipulado por ley. Y vamos con la última gráfica, que es lo que se viene, porque esta discusión va a seguir funcionando esta famosa mesa técnica de las eléctricas. Vamos a ver, yo creo que con este acuerdo la mesa quedó media coja, si no así en vez de una le faltan 2 patas. Y esta comisión investigadora de la Cámara Baja que va a tratar de dilucidar por qué un proyecto de ley que pretendía que las empresas se hagan cargo del cambio de medidores en caso de contratiempos de la naturaleza, cuestiones que sean absolutamente de fuerza mayor, terminó siendo el proyecto de ley que obligaba a cambiar estos medidores por medidores inteligentes, lo pagaba el cliente, pero al final
terminaba siendo de la empresa. Yo siempre he dicho, entró un caballo, salió un camello, salió cualquier cosa, hay que explicar en esa comisión qué pasó ahí. ¿Qué va a pasar? Solamente el de arriba sabe. Así que... Muy bien, gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao. Internacional. Revisamos qué pasa en el resto del mundo. Andrea Aguilar ya nos acompaña acá. Patricia, Andrea. Mauricio, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar hablando de Rusia porque ha respondido este jueves a las acusaciones de Estados Unidos por la llegada de sus aviones y de un centenar de militares a Venezuela. El gobierno de Vladimir Putin señaló que sus militares permanecerán en tiempo que sea necesario en territorio venezolano y que el contrato, digamos, contrario a Washington, su país no amenaza a nadie y su presencia no está vinculada en ningún caso a operaciones militares. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, afirmó este miércoles que ni Rusia ni Venezuela son provincias de Estados Unidos y que las declaraciones que ha hecho el gobierno de Donald Trump son un intento muy arrogante por dictar cómo deben desarrollarse las relaciones bilaterales entre dos estados que son soberanos. Rusia señaló que en ningún momento ha violado acuerdos internacionales o la legislación interna de Venezuela con este despliegue militar que aseguran tampoco ha cambiado el equilibrio de poder en la región ni amenaza a nadie. Rusia aseguró que el único gobierno que reconoce es el liderado por Nicolás Maduro. Vamos a escuchar a la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de este país. No tomó esa decisión. Si hablamos de la autoridad, no hay autoridad en Venezuela, excepto el gobierno del presidente Maduro. El señor Guaidó puede proclamarse a sí mismo como quiera. Estos casos se han descrito tanto en la historia como en la medicina. Y seguimos hablando de Venezuela porque el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció un plan de racionamiento de luz para restablecer la energía eléctrica tras el nuevo apagón que inició el lunes. El gobierno venezolano aseguró que el racionamiento permitirá al sistema estabilizarse, además reparar los daños causados a la hidroeléctrica del Guri, principal fuente de electricidad del país ubicada en el sur de Venezuela. Luego de los supuestos ataques terroristas que produjeron un incendio en sus instalaciones desde la noche del lunes. El mandatario anunció además una marcha para el próximo 30 de marzo, es este sábado, la misma fecha que el líder opositor Juan Guaidó convocó a sus partidarios para exigir la salida de Maduro del poder. El mandatario pidió la comprensión de la población, culpó nuevamente a la oposición del nuevo apagón, que mantiene las actividades laborales académicas suspendidas hasta este jueves. Escuchemos las declaraciones de Maduro. Mercenario, seguramente un asesino, mandado por la oposición golpista, por la derecha, sin lugar a dudas, sabía lo que estaba haciendo, sabía que estaba atacando. Nunca nadie se puede imaginar que se pueda atacar el corazón para destruir la central generadora de electricidad del país. Y nos vamos a Estados Unidos porque el presidente de este país, Donald Trump, amenazó nuevamente con cerrar la frontera con México. El mandatario se pronunció este jueves en su cuenta de Twitter, en donde señaló que México no está haciendo nada para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales hacia Estados Unidos. Donald Trump afirmó que todo ha quedado en conversaciones y que no hay nada de acción. Aseguró también que países como Honduras, como Guatemala, como El Salvador, siguen tomando el dinero de su país sin concretar ninguna acción y que los demócratas no les importa nada lo que él califica como malas leyes. Esas declaraciones, recordemos, se dan luego de que esta semana precisamente el Pentágono aprobara $1.000 millones para la construcción del muro que ha prometido Donald Trump desde que inició su gobierno. A los reclamos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió durante su conferencia de prensa matutina de este jueves que su país sí se está encargando del tema migratorio. Nosotros tenemos como estrategia fundamental para atender el fenómeno migratorio la creación de oportunidades de empleo y de bienestar. Y nos vamos al Vaticano porque finalmente se resolvió el misterio por el que el Papa Francisco no dejó que le besaran el anillo en una peregrinación en Italia. El portavoz del Vaticano, Alessandro Gisotti, puso fin este jueves a las especulaciones que se habían tejido en torno al motivo por el que el sumo pontífice no dejó que los fieles de la localidad italiana de Loreto le besaran el anillo el pasado 25 de marzo. Lo que dice Gisotti es que lo hace por higiene, para evitar la difusión de gérmenes. El portavoz contó que aprovechó un encuentro que tuvo con el Papa Francisco hoy para comentarle toda la curiosidad que había causado este gesto que se hizo viral en redes sociales, y el Papa le respondió que a él le gusta que la gente lo abrace y ser abrazado,
y también abrazar, pero también teme que los fieles se puedan enfermar cuando el grupo de personas que tiene que saludar es demasiado numeroso. Claro, eso es bien interesante hacer la precisión, o sea, no es que le transmitan gérmenes a él, de la gente al Papa, sino que la propia gente que va besando en un mismo lugar, en este caso el anillo, se pueda transmitir entre ellos. Claro, lo que él respondía era eso, a mí me encanta abrazar a la gente, pero temo un poco el contagio cuando son demasiado los fieles. De hecho, este jueves fueron mostradas otras imágenes en las que el sumo pontífice le permitió a monjas y a sacerdotes en la audiencia de este jueves, precisamente besarle el anillo y todo ese tipo de gestos que inicialmente había dicho que eran por tema de higiene. En este caso estamos viendo que esas imágenes en las que él retira un poco brusco la mano, pero finalmente hoy durante esta audiencia y después de haber sido muy criticado le permitió a los curas y a las monjas que le besaran el anillo. Y vamos a hablar de lo que ha pasado también en Asia, porque al menos 19 muertos dejó el incendio en un edificio de 22 pisos en Bangladesh. Las autoridades de este país, ubicado en el sur de Asia, señalaron que el balance de víctimas de este incidente puede aumentar en las próximas horas, porque los organismos de socorro seguían sacando cuerpos del edificio inmerso en humos y en llamas. La policía de la ciudad de Dhaka confirmó que hay más de 76 heridos que están siendo atendidos en hospitales cercanos y que muchos de los sobrevivientes llegaron y lograron deslizarse con un cable de televisión que estaba junto al edificio, y otros a través de cuerdas proporcionadas por rescatistas desde los helicópteros. Hay que decir que los incendios son comunes en este país, en donde muchas veces no se respetan las normas de seguridad. Tan solo el mes pasado, otras 70 personas también murieron en un incendio que destruyó varios edificios que almacenaban químicos de forma ilegal en la parte antigua de la capital de Bangladesh. Vamos a hablar ahora de lo que pasa en Guatemala, porque al menos 12 muertos dejó un accidente de tránsito en Guatemala. 18 muertos, en donde un vehículo pasado atropelló a una multitud de vecinos que estaban curiosamente mirando el accidente en una carretera. El accidente ocurrió en el kilómetro 158 de la ruta interamericana en la zona de Nahualá, esto está ubicado al oeste de este país centroamericano, en donde los pobladores se aglomeraron en la carretera luego de que uno de sus vecinos fuera atropellado. El conductor se había dado a la fuga y mientras ellos observaban todo el accidente, un vehículo de transporte pesado les pasó por encima. Testigos aseguran que el conductor, que ya fue detenido, iba por la vía con exceso de velocidad y con las luces bajas. El presidente guatemalteco Jimmy Morales ha ofrecido sus condolencias y ha señalado que está coordinando acciones para brindar apoyo a las familias de las víctimas, entre las que también hay 17 heridos en estado de gravedad. Vamos a la pausa y al regreso más informaciones internacionales. Ahora. Estamos de regreso y con información de último minuto desde Venezuela, Andrea. Sí, Mauricio, porque la Contraloría de Venezuela acaba de inhabilitar al líder opositor Juan Guaidó para ejercer cargos públicos por 15 años. Según dijo el Contralor, se presume que Guaidó ocultó o falseó datos de su declaración jurada de patrimonio y a su vez, según ellos, recibió dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificar. Recordemos que todo esto se da en el marco de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, que también lo ha acusado de terrorismo, se da también en el contexto en el que su jefe de despacho está preso, precisamente acusado de terrorismo y de todas las acusaciones que ha hecho el chavismo en contra del líder opositor. Ahora, el anuncio lo hace el equivalente al Contralor General de la República, que ya es el presidente del Consejo Moral Republicano, que es un funcionario de gobierno. Claro, es una instancia. Todas las instituciones en Venezuela están controladas por el chavismo y el Contralor también hace parte de estas instituciones. Entonces es una noticia en desarrollo que iremos actualizando en lo largo de la tarde, pero la información es esa. O sea, 15 años de inhabilidad política para Juan Guaidó para que no pueda ejercer cargos públicos. Ningún cargo público, ni siquiera entonces la Asamblea Nacional, de la cual él... Exactamente. O sea, quedaría fuera de la Asamblea, que es una asamblea que a su vez ya había desconocido. En ese escenario, exactamente, que es una asamblea que el chavismo desconoce y que dice que está en desacato. En ese escenario, Juan Guaidó no podría ni siquiera ser diputado. O sea, estamos hablando de lo que sería acá en nuestro país el equivalente del Congreso, y más allá de este cargo de presidente encargado, que ha sido reconocido de todas maneras por varios países, si nos referimos netamente a su cargo como parlamentario, presidente de esa asamblea o del Congreso, tampoco estaría habilitado para ejercer en ese cargo. Exacto, y es una herramienta que ha venido usando también el chavismo durante todos los años, unas décadas que lleva el chavismo en el poder,
que es precisamente eso, inhabilitar políticamente a sus opositores. Lo hizo con María Corina Machado, también lo hizo con Leopoldo López en su momento, con Antonio Ledesma. Es una táctica que usa el régimen de Nicolás Maduro, que cuando no los envía presos o les da una prisión preventiva, también puede llegar a hacer este tipo de cosas, como la inhabilidad que se le pone en estos momentos a Juan Guaidó por 15 años para que no pueda ejercer ningún cargo público, incluido el de diputado de Venezuela. No sabemos tampoco si esto es una instancia a la cual se pueda apelar. Si asumimos que en la Contraloría probablemente no existan esas instancias. Digamos que cuando suceden estos temas en Venezuela siempre se apela a la justicia, pero en este caso la justicia también es un ramo que está controlado por el chavismo y que no da garantías ninguna de que se pueda avanzar en el proceso teniendo garantías plenas judiciales. Bueno, ya vamos a estar con más antecedentes al respecto. Avanzamos a otras noticias, Andrea. Sí, vamos a hablar de lo que está pasando en Gran Bretaña, porque la primera ministra Theresa May ofreció su renuncia para salvar el acuerdo que negoció con la Unión Europea luego de que el Parlamento británico rechazara todos los planes alternativos. Toda falta de consenso que mostró la Cámara de los Comunes, que votó en contra de todas las alternativas, que eran 8 para el Brexit, que iban desde un Brexit suave hasta volver a partir de cero las negociaciones o incluso la votación de un segundo referéndum, May ofreció renunciar si eso ayuda a que se apruebe su acuerdo. La Unión Europea ha advertido que de no aprobarse el plan de la primera ministra, Reino Unido va a tener que presentar un plan alternativo el próximo 12 de abril. Pero si el acuerdo de la primera ministra es finalmente aprobado, el plazo se va a extender hasta el 22 de mayo. Escuchemos las declaraciones de Theresa May. El objetivo que debemos tener es lograr el Brexit y garantizar la entrega del Brexit a los británicos. Ahora a Medio Oriente, porque UNICEF reveló este jueves que al menos 40 niños murieron durante un año de manifestaciones en la frontera de Gaza con Israel. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia señaló que en los últimos 12 meses han muerto decenas de menores en las protestas que cada viernes se desarrollan en la Franja de Gaza, en la barrera vigilada por el ejército israelí. Desde el pasado 30 de marzo en el 2018, los palestinos protestan contra el bloqueo económico que Israel ha impuesto sobre la franja, recordemos desde el año 2007. Piden el retorno de los exiliados y los refugiados que abandonaron sus tierras cuando se creó Israel en 1948, esto en el marco de unas manifestaciones llamadas el Gran Marcha para el Retorno. Este reporte de UNICEF se da a conocer en medio de la tensión que se vive en estos momentos entre Palestina e Israel por el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró este jueves que Israel se prepara para una amplia campaña en Gaza, por lo que ha ordenado el refuerzo de tropas. Y hablamos ahora de lo que ha pasado con Shakira y con Carlos Vives, porque el abogado de ambos cantantes aseguró en la audiencia de este jueves que hubo mala fe por parte del cantante cubano, que los demandó por supuesto plagio del éxito de la bicicleta. El juzgado de lo mercantil en Madrid dejó hoy vista la sentencia para, esta demanda interpuesta por el cantante cubano Iván Castellano, quien reclama el 50% de los derechos del autor del éxito de la bicicleta, que se llevó en el 2016 el Grammy Latino a Mejor Canción. Según la defensa de este compositor, Shakira y Carlos Vives plagiaron una parte de la canción Yo te quiero tanto, una salsa publicada en 1997, por lo que el cubano pide ser nombrado coautor de la canción, que ha vendido más de 200.000 copias en todo el mundo. En la audiencia de este jueves, la defensa de los colombianos pidió desestimar completamente la demanda porque los expertos han corroborado que las canciones son distintas y tanto Shakira como Vives han asegurado que se trata de un vallenato que homenajea a Colombia, que no tiene nada que ver con Cuba. Además, ha señalado hoy que este proceso es un intento no solo por sacarles dinero, sino también por arrancarles lo que el abogado llama la dignidad. Muy bien. Andrea, muchas gracias por acompañarnos acá con estas informaciones internacionales. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Magazine. Bueno, un rápido cambio en el equipo aquí en el estudio. Nos vamos de inmediato a revisar nuestra agenda Magazine. Carola Gutiérrez. ¿Qué tal? Mágicamente apareció aquí. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están? ¿Todo muy bien? Todo bien. Vamos a comenzar nuestra agenda Magazine, nuestra revisión del mundo de los espectáculos, y tenemos un estreno para el día de hoy, un estreno muy esperado, porque ya nos había aventurado Tim Burton que iba a hacer una adaptación de ese clásico Disney de 1941, una película que era pequeña, una película que nos emocionó en aquel momento a todos los que vimos
vimos esa maravillosa historia de Dumbo animada que tenía una escena desgarradora, tan desgarradora probablemente como un sonido que tenía también en escena la película de Bambi. Estamos hablando de este pequeño elefante que nace con capacidades diferentes. ¿Y por qué digo diferentes? Porque sus orejas le llegan hasta el suelo. No hay que espoliar esta película porque todo el mundo, al menos alguien ya sabe de qué se trata la historia de Jumbo. Así se llamaba este elefante, pero como él tenía una suerte como de bullying por estas orejas, Dumbo viene como justamente de eso. Y lo que nos propone Tim Burton en esta nueva historia, acostumbrados ya que nos sorprenda con películas como el Joven Manos de Tijeras, como El Gran Pez, una de mis favoritas, es que aquí no estamos viendo un remake de una película, estamos viendo una película que creció y que creció hacia las 2 horas, que tiene además que obligadamente crecer también en historia. Y aquí yo diría que Dumbo no es el protagonista de esta nueva aventura que nos lleva también a un circo. Aquí hay una aventura, unos protagonistas que tienen que ver con un padre que queda viudo, que es un veterano de guerra, que regresa y no puede tener el trabajo que tenía antes en el circo porque ha perdido un brazo, y aquí entonces se reencuentra con sus hijos y tiene que un poco reinventar su nueva actividad en el circo. Lo que hace Tim Burton con Dumbo es llevarnos a una aventura maravillosa con una puesta en escena extraordinaria, esta live action que combina personajes de fantasía con personajes de la realidad. Véanla, vean lo que hace Colin Farrell, ¿para qué decirles lo que hace Danny DeVito y el malo de esta escena? Descúbranlo hoy día, a partir de hoy, en las salas de cine. Dumbo, la nueva historia, ahora con el sello de Tim Burton. Con esto nos vamos a una pausa. Nos vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Tenemos mucho más para compartir con ustedes. Estamos de regreso con el repaso un poco de lo que va a hacer el Festival Lollapalooza en su 9ª edición, que se va a tomar el Parque O'Higgins a partir de este viernes y hasta el día domingo. La entrada es al mediodía y el cierre va a ser aproximadamente a las 23:30 horas. Las novedades es que tiene un nuevo acceso porque se amplió el parque en unas 8 hectáreas más o menos para tener más espacio para recibir a los más de 100 artistas invitados. Entre ellos, destacados, son los chilenos que van a participar este año. Entre ellos vamos a tener no solamente... Yo creo que esto hay que ver lo que está hablando todo el mundo. Hay que ver a Paloma Mami el día sábado en Lollapalooza. Hay que ver el regreso de Francisca Valenzuela y de Jepe, y también lo que va a ser Américo y Gianluca, que son también otro de los nombres nacionales que se van a presentar en Lollapalooza. Mañana vamos a estar con un completo informe de los horarios, de los accesos, de qué va a pasar con el metro, cuál es la propuesta que tiene entonces este año el festival, que podríamos decir el festival más grande de Santiago. Dura 3 días. Así es. Muy bien. Carola, muchísimas gracias. Mañana tenemos más de Lollapalooza. Mañana tenemos más y detalles otros de temas de Magazine. Gracias, Carola, por acompañarnos. Ya, pues nos despedimos. Y 3 en punto. Sí. Ya llegamos al final de esta revisión de noticias. Muy buenas tardes. Hemos presentado 24 tarde.